Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al seminario del día de hoy correspondiente al tema de la función cuadrática, el cual está inmerso en el contenido de la asignatura Matemática 4 y está dirigido a los estudiantes de Turismo y Educación. Nuestro docente invitado es el ingeniero Paul Freire. Él es máster universitario en ciberseguridad y privacidad. Está cursando la maestría en la Universidad Oberta de Cataluña de Barcelona, España. Es ingeniero de sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana y tiene experiencia como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bienvenido, ingeniero Freire. No se olviden, señores estudiantes, por favor, mantener sus micrófonos en silencio y al final podrán hacer sus preguntas a través del chat. Podemos iniciar, ingeniero, con su presentación. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Linda, por la presentación. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al seminario de funciones cuadráticas. Voy a ser su expositor. Espero que me pongan atención, por favor. Voy a empezar inmediatamente. Empezamos. Funciones cuadráticas. A continuación, dentro del seminario vamos a ver lo que es la definición de función cuadrática, la gráfica, el dominio y el rango. Definición. Una función cuadrática es una expresión que toma la forma f de x va a ser igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? El primer término siempre tiene que ser diferente de 0. Tenemos los términos. Ax cuadrado se lo denomina término cuadrático, ¿sí? Porque siempre está elevado al cuadrado. Tenemos bx, que es el término lineal, porque está elevada al exponencial 1. Y tenemos el término independiente, que es el c en este caso, ¿sí? Entonces siempre a tomar en cuenta, por favor, para que sea una función cuadrática, tiene que estar elevado el primer término al cuadrado. Tenemos unos ejemplos a continuación. Tenemos en la función de x igual a 2x cuadrado menos 3x menos 5, tenemos que el valor de a es igual a 2, ¿sí? Lo tomamos de aquí. El valor de b es menos 3 y el valor de c es menos 5. ¿Sí? Tenemos los valores de a, b y c y es lo primero que se hace para resolver las funciones cuadráticas. Tenemos este otro ejemplo. Función de x va a ser igual a menos 3x cuadrado más 2x más 3. ¿Sí? Donde el valor de a va a ser igual a menos 3, valor de b 2 y valor de c 3. ¿Sí? Tomar en cuenta que siempre están elevadas al cuadrado, lo que hace una función cuadrática. Vamos a ver una diferencia entre una ecuación cuadrática y una función cuadrática. ¿Sí? Ecuación cuadrática. Como su nombre lo indica, ecuación es una igualdad, ¿sí? Siempre va a ser una igualdad. ¿Qué se necesita? Encontrar las soluciones para satisfacer mencionada igualdad. ¿Sí? Tenemos que encontrar las soluciones dentro de esta fórmula para satisfacer la igualdad. Mientras tanto que una función cuadrática es una relación que depende ciertamente de los valores de la variable independiente, que en este caso es x. Esta es la variable independiente. Entonces nosotros damos valores a la variable independiente x para obtener la función en x. ¿Sí? Damos valores a la variable independiente x y obtenemos a partir de ello la función en x.
Esa es la diferencia entre ecuación cuadrática y función cuadrática. Cabe resaltar que una función puede ser casi siempre también una ecuación cuadrática, pero no al contrario. Una ecuación cuadrática no siempre va a ser una función cuadrática. ¿Sí? A tomar en cuenta eso, por favor. Vamos a ver la gráfica de una función. La gráfica de una función cuadrática siempre será una parábola. ¿Sí? Al igual que una ecuación cuadrática. Una parábola de esta manera o de esta manera. ¿Sí? Siempre va a ser una parábola de la gráfica de una función cuadrática. Vamos a ver algunas definiciones para comprender cómo se grafica una función. Tenemos la orientación, que la determina el valor A, en este caso este. ¿Sí? La que las puedes llamar cóncava, que en este caso sería esta, o convexa, que sería esta. Vamos a ver. Cóncava, si el valor de A es positivo y sus ramas se orientan hacia arriba, ¿sí? Estas son las ramas del gráfico. Si se orientan hacia arriba, es una función cóncava, ¿sí? Por el contrario, es convexa si A es negativo y sus ramas se orientan hacia abajo. Totalmente lo contrario. Sus ramificaciones se orientan hacia abajo y se la denomina convexa. ¿Sí? Entonces, esto, cuando A es positivo, va a ser cóncava. Y cuando A es negativo, va a ser convexa. Continuamos. El vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de la gráfica en la función. ¿Sí? Y a su vez también es el punto que divide a la parábola en dos partes iguales. Se calcula de la siguiente manera. Tenemos la función en x igual x cuadrado más 2x menos 8. Vamos a calcular el vértice, que sería este de aquí, en este caso, en este gráfico, y en este otro, este sería el vértice. Sí, el vértice viene dado por un valor en x y un valor en y, en el plano cartesiano. En funciones, el vértice viene dado por un valor en x, en el eje del dominio de las x, y un valor en el eje del rango de las y, que también se le denomina f de x, ¿sí? El eje de las y. Vamos a ver. Tenemos la fórmula que anteriormente les había dicho que deben aprenderse, que deben memorizar para obtener el vértice en x, este valor de aquí. Entonces, el vértice en x va a ser igual, citamos la fórmula, menos b sobre 2a, y reemplazamos. El valor de b es igual a 2. Como tenemos el signo de menos, lo reemplazamos y ponemos menos 2. Sobre 2a, reemplazamos el valor de a, que en este caso por definición es 1. ¿Sí? Entonces, 2 por 1. Resolvemos y tenemos que el vértice en x es igual a menos 1. Ahora vamos a calcular el vértice en y. En este caso es f de x. ¿Sí? Este valor de aquí. Reemplazamos el vértice de x en la función cuadrática. ¿Qué quiere decir esto? El vértice de x que hemos obtenido aquí, que en este caso es menos 1, reemplazamos en la función cuadrática, aquí, para obtener el vértice en y. ¿Sí? Citamos nuevamente la función de x va a ser igual a x cuadrado más 2x menos 8, y reemplazamos simplemente el valor del vértice en x que obtuvimos aquí, en la fórmula, en la función cuadrática. ¿Sí? Y obtenemos que menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 y menos 8
¿sí? Va a ser igual, menos 1 al cuadrado va a ser igual a 1, más 2 por menos 1 va a ser menos 2 y menos 8. Operamos y tenemos que el valor de f de x va a ser igual a menos 9. ¿Sí? Ahora hemos obtenido el valor del vértice en x, que sería menos 1, y el valor de vértice en y, que sería menos 9. ¿Sí? Que también se denomina f de x, que iría en el eje de las y. Siempre f de x va en el eje de las y. ¿Sí? Entonces, marcamos. El vértice va a ser igual a menos 1 que obtuvimos acá en x, y menos 9 que obtuvimos aquí sería y, o en este caso f de x. ¿Sí? Y graficamos. Tenemos menos 1 en x, nos ubicamos aquí, y tenemos menos 9 en y. Tenemos aquí menos 9 en y, y este sería el vértice. ¿Sí? Hemos obtenido ya el vértice de la función cuadrática. ¿Sí? Simplemente citando la fórmula, resolviendo, reemplazando en la fórmula los valores, el vértice en x. Y el vértice en y, simplemente este que obtuvimos aquí, lo reemplazamos en la función, reemplazamos valores, resolvemos y obtuvimos ya lo que es valor de vértice en x y en f de x o en y. Ahora vamos a obtener los puntos de corte. ¿Sí? Los puntos de corte en este caso serían estos de aquí. En este gráfico sería este y este en la escala del dominio. En este caso sería este y este de aquí. Vamos a ver cómo se obtiene. El punto de corte en el eje de las abscisas también se denomina eje de las abscisas, el eje de las X. También se le denomina dominio al eje de las X. Se maneja a la función como una ecuación cuadrática, donde las raíces de la ecuación son puntos de corte en las abscisas, es decir, en el eje de las X. ¿Sí? Tenemos la función en X igual a x cuadrado menos 5x más 6. Citamos la fórmula general cuadrática. Anteriormente les había dicho que deben memorizar obligatoriamente esta fórmula. ¿Sí? Donde x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Es la misma fórmula que citamos para resolver una ecuación cuadrática. ¿Sí? Simplemente reemplazamos valores. En este caso a sería 1, b sería menos 5 y c sería 6. Reemplazamos en los valores de a, b y c en la fórmula general cuadrática, como lo tenemos acá. Operamos obligatoriamente esto y obtenemos que la primera raíz va a ser igual a 3 y la segunda raíz va a ser igual a 2. ¿Sí? Simplemente reemplazando los valores de a, b y c en la fórmula general cuadrática ya se obtienen estos valores. Vamos a ver ahora el punto de corte en el eje de las ordenadas ahora, que en este caso es el eje de las y. ¿Sí? Abscisas, eje de x. Ordenadas, eje de y. Este se obtiene haciéndole a x igualándole a 0 en la función. Esta es la función. Entonces, ¿qué dice que hagamos? Que igualemos x a 0. Entonces, esto hay que reemplazar a 0 y esto a 0. Quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, operamos y esto se haría 0. Esto se haría 0. Y nos quedaría el valor de c, que es más 6. ¿Sí? Entonces, para tomar en cuenta, siempre el punto de corte en el eje de las ordenadas, en el eje de las y, va a ser el valor de c. ¿Sí? En este caso, c es igual a 6.
¿sí? Porque al reemplazar x con el valor de 0, se elimina y nos queda simplemente c. El punto de corte en el eje de las ordenadas siempre va a ser el valor de c, ¿sí? En este caso es 6. Simple, entonces tomamos este valor. Este va a ser el punto de corte en el eje de las ordenadas. Graficamos. ¿Sí? Tenemos ya los dos puntos de corte que en este caso serían el eje de las abscisas, es decir, en el eje de las x tenemos x1 va a ser igual a 3. Estamos aquí. Segundo punto de corte, x2 va a ser igual a 2. Estamos aquí. Y el punto de corte con el eje de las ordenadas en y habíamos dicho que es el valor de c en la función. En este caso es 6. Simplemente ubicamos el punto de corte. ¿Sí? Y hemos obtenido ya los 3 puntos de corte para la función. F de x va a ser igual a x cuadrado menos 5x más 6. ¿Sí? Aquí está el vértice. Anteriormente habíamos calculado el vértice. ¿Sí? Que simplemente es citar la fórmula, reemplazar y obtener los valores en x y los valores en x y los valores en f de x. Simplemente lo ubicamos en el plano y graficamos. Vamos a ver el eje de simetría. Es la recta vertical que divide simétricamente a la parábola y pasa por el vértice. ¿Qué quiere decir divide simétricamente? Que divide a la parábola en dos partes iguales, en dos partes exactamente iguales, nada más. Y pasa por el vértice de la parábola. ¿Sí? Tenemos este gráfico. Hemos hallado aquí el vértice. En este caso sería menos 1 en x y menos 1 en f de x. ¿Sí? Este sería en x y este sería en f de x. ¿Sí? X, f de x. ¿Sí? Este sería el vértice. ¿Qué nos dice? Que el eje de simetría simplemente divide simétricamente a la parábola en dos partes iguales. Y pasa justamente por el vértice. ¿Sí? Recordemos que el vértice, otra definición que tiene es que es el punto medio entre las dos raíces o puntos de corte de la función. Este es el punto medio exacto entre los dos puntos de corte. Entonces, por eso podemos decir que el eje de simetría divide en dos partes iguales a la parábola. ¿Sí? Entonces tenemos la parábola, tenemos el vértice y tenemos el eje de simetría. Recuerde, siempre divide a la parábola en dos partes iguales. Continuamos. Ya. Tenemos un ejercicio. Grafique la siguiente función e identifique sus partes. Tenemos la función en x es igual a menos 2x cuadrado más 2x más 4. ¿Sí? Obtenemos los valores a partir de la función de a, que sería menos 2, b, que sería 2, y c, que sería 4. ¿Sí? Observamos que el primer término de la función es un número negativo. En este caso, por definición, podríamos decir que nos da un gráfico de una parábola convexa. ¿Sí? Al ver negativo este número, automáticamente podemos decir que el gráfico de esta función es una parábola convexa.
Ahora vamos a obtener el vértice. Habíamos mencionado que el vértice se obtiene de un valor en X y un valor en f de X, que también se denomina Y. Vamos a ver. Vamos a citar la fórmula más sencilla para obtener el vértice de las X, que en este caso es menos B sobre 2A. Y simplemente tomamos y reemplazamos menos B, en este caso B es igual a 2, entonces reemplazamos menos 2 sobre 2, en este caso es A menos 2, y obtenemos que el vértice en X va a ser igual a 1 medio. ¿Sí? Ahora vamos a buscar el vértice en Y, o f de X. ¿Sí? Para obtener el vértice en Y, únicamente reemplazamos el valor del vértice en X que hemos obtenido aquí, ¿sí? Este valor, y reemplazamos en la función, en esta función de aquí. ¿Sí? En esta función. Entonces, reemplazamos. Menos 2x, que en este caso es 1 medio, al cuadrado, más 2 por 1 medio, sigue valiendo x, más 4. Operamos, simplemente es una operación, suma y resta de fracciones, y obtenemos el valor de 9 medios. Y este sería el valor del vértice en Y. ¿Sí? Entonces podríamos deducir que 1 medio siempre va a ser igual a 0,5. Y 9 medios siempre va a ser igual a 4,5. ¿Sí? Hemos obtenido ya los valores del vértice. 0,5 en X y 4,5 en f de X. Puntos de corte. Para X aplicamos la fórmula general. ¿Sí? Para el eje de las X, en este caso que es el dominio, aplicamos la fórmula cuadrática general. Y reemplazamos simplemente los valores de A, B y C en la fórmula cuadrática general. ¿Sí? Operamos y obtenemos que los puntos de corte, el primero es x1, que va a ser menos 1, y x2, que va a ser igual a más 2. ¿Sí? Y para Y, el punto de corte es C. Recuerden que habíamos dicho que el punto de corte de Y simplemente es el valor de C en la función. Y el valor de C en este caso es 4. Porque en la función el valor de C es más 4. ¿Sí? Simplemente eso. Y vamos a graficar la función. Habíamos dicho que es una parábola convexa. Obviamente va a ser, sus ramificaciones van a continuar hacia abajo. ¿Sí? El vértice, obtuvimos el vértice 1 medio en X. Sería 0,5, nos ubicamos aquí. Y 4,5 en Y, o en este caso f de X, ¿no? Recuerde, este es f de X, ¿sí? Y nos da el punto aquí. Sería el vértice. Ahora vamos a buscar los puntos de corte. En este caso tuvimos que el primer punto de corte en el eje del dominio de las X va a ser igual a menos 1. Ubicamos. Y el eje, igualmente en el eje del dominio, la segunda raíz es 2. Ubicamos. Habíamos dicho también que el punto de corte en Y o de f de X es C, que en este caso es 4. ¿Sí? Simplemente ubicamos punto de corte en Y, que es 4. Y graficamos. Y obtenemos nuestra parábola convexa hacia arriba. ¿Sí? Entonces, obtuvimos la parábola convexa. Obtuvimos el vértice 1 medio en X y 9 medio en Y. 9 medios en Y. Tuvimos los puntos de corte en el rango del dominio. Por favor, apaguen los micrófonos. Alguien está encendiendo el micrófono.
Continuamos. Tenemos los puntos de corte en X, ¿sí? En este caso es menos 1 y 2. Y obtuvimos el punto de corte en Y, que en este caso es C en la función, que es 4. Simplemente lo ubicamos y obtuvimos ya todas las partes de la gráfica de la función. Menos 2x cuadrado más 2x más 4. Esas son todas las partes. ¿Sí? Habíamos dejado a un lado el eje de simetría. Habíamos dicho que el eje de simetría pasa exactamente por el vértice de la parábola, dividiendo, ¿sí? Esta distancia de aquí a acá siempre va a ser la misma de aquí a acá. Igualmente de aquí a acá en cualquier lado, porque las dos partes son exactamente iguales, ya que el eje de simetría divide a la parábola en dos partes exactamente iguales. Vamos a ver otro ejercicio. Tenemos, grafique la siguiente función e identifique sus partes. Tenemos la función f de x va a ser igual a x cuadrado más x menos 2. Obtenemos los valores de a, b y c a partir de la función. A va a ser igual a 1 por definición, b va a ser igual a 1 por definición y c va a ser igual a menos 2. ¿Sí? Ahora, decimos que el primer término de la función es positivo, en este caso va a ser una parábola cóncava, va a tomar este sentido. ¿Sí? Sabemos eso, simplemente porque el primer término de la función es positivo. Ahora vamos a obtener el vértice, ¿sí? Que en este caso sería este. ¿Sí? Citamos la fórmula, el vértice se obtiene por el valor en X y el valor en Y, que también se denomina f de X. ¿Sí? Simplemente citamos la fórmula simple para obtener el vértice en X, que es menos b sobre 2a, y reemplazamos el valor de b, que es 1, como tiene menos aquí, ponemos menos 1, sobre 2, y a, que es 1. Resolvemos y nos queda menos 1/2. Ahora vamos a obtener el valor del vértice en Y, para lo cual reemplazamos este valor de aquí en la función, aquí, en X. Entonces, simplemente reemplazamos menos 1/2 al cuadrado, ¿sí? Más menos 1/2 y menos 2. Realizamos las respectivas operaciones y obtenemos que el valor del vértice en X o de f de X va a ser igual a menos 1/2, perdón, menos 9/4. ¿Sí? Hemos obtenido ya los valores del vértice en X y en Y, o que también se denomina f de X. Ahora vamos a obtener los puntos de corte. ¿Sí? Para X aplicamos la fórmula general. Citamos la fórmula general, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Eso deben haber memorizado ya previamente. Obligatoriamente memoricen esta fórmula. ¿Sí? Reemplazamos los valores de a, b y c en la fórmula general. Realizamos las respectivas operaciones y obtenemos que x1 va a ser igual a menos 2, primer punto de corte, y x2 va a ser igual a 1, segundo punto de corte. ¿Sí? Ya hemos obtenido los puntos de corte en el dominio, que en este caso es el eje de las x. ¿Sí? Para obtener el punto de corte en y, simplemente tomamos el valor de c de la función. ¿Sí? Habíamos obtenido que el valor de c es menos 2. ¿Sí? Aquí tenemos menos 2. Entonces, por definición, tomamos este valor y lo convertimos en un punto de corte en y. En este caso es menos 2. ¿Sí? Vamos a graficar. Tenemos una orientación positiva, tenemos una parábola cóncava. Ahora vamos a buscar el vértice, valor del vértice en x menos 1/2, ¿sí? Más o menos por aquí, ¿sí?
y el valor del vértice en Y menos 9/4, más o menos por aquí. Unimos los dos puntos y obtenemos el vértice, ¿sí? Sería este de aquí, el vértice. Ahora vamos a graficar los puntos de corte. En este caso, en el eje del dominio, que es el primer punto de corte, menos 2, y el segundo de corte en el eje de las X del dominio, que es 1. ¿Sí? Ahora vamos a tomar el punto de corte para Y, que en este caso habíamos dicho que es menos 2, porque se toma el valor de C, ¿sí? De la función. Entonces, menos 2 simplemente colocamos en el plano. ¿Sí? Graficamos el eje de simetría, que pasa exactamente por la mitad de la parábola y exactamente por el vértice. ¿Sí? Recuerde que una de las definiciones de vértice es que es el punto medio entre los dos puntos de corte. ¿Sí? Entonces, exactamente el eje de simetría pasa por el vértice y divide en dos partes iguales a la parábola. Y hemos obtenido ya todos los elementos del gráfico de la función cuadrática. Continuamos con el dominio y rango. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el dominio. Dominio son todos los números dentro de los números reales. ¿Sí? Y se lo representa de esta manera. Dominio de la función en X siempre va a estar dentro de los números reales. ¿Sí? Y siempre al hablar de dominio, estamos hablando del eje de las X. ¿Sí? Este es el eje de las X. Entonces, siempre al hablar de dominio, relacionamos con el eje de las X. En esta gráfica podemos ver que la ramificación de la parábola tiende a crecer hacia el infinito. Recuerden que estamos hablando en X, ¿sí? Entonces, siempre está creciendo hacia el infinito, ¿sí? Entonces, colocamos menos infinito. Y por el otro lado, la ramificación siempre está creciendo en el eje de las X hacia el más infinito. Colocamos más infinito. ¿Sí? Siempre en una función cuadrática, el dominio va a tender desde el menos infinito, siempre de izquierda a derecha, menos infinito hacia el más infinito. Y colocamos dominio de una función en X, siempre perteneciente a los números reales, se coloca siempre de izquierda a derecha. Abrimos un paréntesis y colocamos menos infinito y más infinito. No hace falta aquí colocar corchetes, ya les voy a decir por qué. Pero siempre en el dominio de una función de X vamos a tener este valor. Entre paréntesis menos infinito y tiende también hacia el más infinito. ¿Sí? Siempre vamos a tener este valor en una función cuadrática. Vamos a ver el rango. El rango determina el punto en Y del cual parte la parábola. ¿Sí? El vértice en Y, únicamente en Y. Entonces, en este caso, en este gráfico, el vértice en Y, tenemos que es este punto, únicamente en Y. Sería menos 4, ¿sí? Igual observamos que las ramificaciones de la parábola van creciendo hacia el infinito. Pero en este caso vamos a tomar la parte del eje de las Y, del rango. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficamos? Citamos que el rango del f de las X siempre va a estar perteneciente a los números reales, va a ser igual, y abrimos un corchete. ¿Por qué abrimos aquí un corchete? Porque al abrir este corchete queremos decir que queremos incluir al punto menos 4
dentro del límite de la función, ¿sí? Si nosotros colocáramos un paréntesis y menos 4, estaríamos diciendo que los valores por debajo del punto menos 4, vamos a tomarlos. En este caso no es así, queremos tomar también al punto 4, incluir al punto 4 en el rango, y para eso citamos un corchete, para incluir al punto menos 4, ¿sí? Menos 4 en el eje de las X, y observamos que igualmente tiende hacia el infinito en el eje positivo de las X, ¿sí? Entonces simplemente coma más infinito, ¿sí? Como tenemos únicamente infinito, solo ponemos un paréntesis. Esto no es corchete, ¿sí? Para incluir los valores que tienden hacia el infinito. Entonces recuerde, corchete para incluir al punto que estamos poniendo aquí, que en este caso es menos 4. Y paréntesis para incluir a los valores por inferior del punto que estamos tomando aquí. ¿Sí? Entonces tenemos que el rango en f de x siempre pertenece a los números reales también. ¿Sí? Siempre a los reales es igual corchete incluyendo al punto menos 4 en y, coma, y tiende hacia el más infinito. Vamos a ver con un ejemplo. Hallar el dominio y el rango de la función en x va a ser igual a menos 3x cuadrado más 6x más 5. ¿Sí? Citamos simplemente unos valores aleatorios. En este caso hemos tomado menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y estos valores que hemos citado los vamos reemplazando en la fórmula, en la función, acá, y vamos obteniendo los valores de f de x. Entonces, si reemplazamos menos 1 en x en la función, realizamos las operaciones y obtenemos que el valor de menos 1 en f de x tenemos menos 4. Igualmente, reemplazamos 0 en la función y obtenemos que nos da un valor de 5. Igualmente con el 1, el 2 y el 3 los reemplazamos en la función, operamos y obtenemos los valores en f de x. ¿Sí? Hemos obtenido menos 4, 5, 8, 5 y menos 4. Ahora vamos a graficar. ¿Sí? Vamos a tomar desde este punto. 0 en x y 5 en y. 0 en x nos ubicamos aquí. Y 5 en y tenemos aquí ya el primer punto. ¿Sí? Vamos al siguiente. 1 en x, 0 en y. 1 en x, perdón. 1 en x, 8 en y. Tenemos 1 en x, nos ubicamos aquí. 8 en y. Nos deslizamos hasta acá y tenemos el segundo punto. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. 2 en x, nos ubicamos aquí. Y 5 en y. Sería este punto de aquí. Y tenemos 3 en x y menos 4 en y. 3 en x, continuamos hacia abajo. Y en algún punto nos vamos a encontrar con 3 en x y menos 4 en y. ¿Sí? Y hemos tenido ya los puntos. Ahora vamos a ver cómo representamos el dominio. El dominio en f de x, si quieren aquí le ponen la r, que significa que representa los números, siempre está dentro de los números reales. ¿Sí? Y va a ser igual. En el dominio habíamos dicho que siempre va a ser este valor. Entre paréntesis tiende al menos infinito porque esta raíz en x siempre tiende al menos infinito. ¿Sí? Y tiende también al más infinito por este lado. Siempre en el eje de las x. Como les había mencionado anteriormente, siempre el dominio en f de x pertenece a los números reales y va desde el menos infinito hacia el más infinito. Siempre, en cualquier gráfica de función cuadrática, siempre va a tener este valor. ¿Sí? Siempre. Vamos a ver el rango. El rango en f de x, que también pertenece a los números reales, siempre está dentro de los números reales, tenemos que
Tomamos desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y vemos que en el eje de las Y, tiende hacia el infinito, ¿sí? Entonces, este tiende hacia el infinito, ¿sí? Y en el eje mismo de las Y, el valor del vértice, que en este caso solo el eje de las Y nos da un valor de 8 positivo, ¿sí? Entonces ya obtuvimos los valores del rango, simplemente los representamos, abrimos paréntesis para representar al infinito, ¿sí? Coma, y ubicamos el punto 8, que es el punto del vértice en Y. Recuerde que es el vértice en Y, únicamente en Y. Este es el vértice en X y en Y. Y este es el vértice únicamente en Y. ¿Sí? Colocamos el número más 8 y como deseamos incluir el 8 en los valores que estamos dando, cerramos con un corchete. ¿Sí? Nada más. El corchete solo nos sirve para indicar que el 8 está incluido en los valores que estamos dando. ¿Sí? Para eso nos sirve el corchete. Hemos finalizado, señores estudiantes. Espero que hayan comprendido todo el tema. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero, por su exposición. Señores estudiantes, si tienen alguna pregunta, por favor, a través del chat. A ver. Tenemos una pregunta, ingeniero. Judith nos pregunta si f de x siempre es infinito. A ver, tenemos los valores en el dominio. ¿Sí? Ya les voy a explicar aquí. A ver, tenemos el valor de en X, que en este caso es el dominio, ¿sí? Este es X, y este es el valor de f de X, ¿sí? Que es en el eje de las Y, ¿sí? Entonces, si el rango en el f de las X siempre va a tender al infinito, ¿sí? Siempre y cuando se ubique acá abajo, al menos infinito, ¿sí? Y el vértice de la parábola nos va a dictar el siguiente valor, que en este caso es 8, ¿sí? Y cerramos con un corchete. ¿Sí? Entonces, en este caso, siempre el un valor va a ser menos infinito o más infinito. Siempre el contrario al vértice va a ser el infinito. Eso es. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, por favor, señores estudiantes? Bien, Natalie nos dice si conoce alguna situación de la vida cotidiana o de cualquier área del conocimiento que se pueda modelar mediante una función cuadrática. A ver, déjeme revisar. A ver, simplemente podríamos decir en este caso que una función cuadrática nos ayuda a modelar un negocio y maximizar sus ganancias. ¿Sí? Esto se utiliza en varias áreas del cálculo diferencial, a veces de la construcción, que obligatoriamente nos obliga a hacer los gráficos de funciones para proyectar ganancias en algunos negocios. ¿Sí? Hay varias formas de representar una función en la vida cotidiana. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Sí, listo, Lady nos gracias. dice
Sí, Lady nos dice si el paréntesis es abierto y el corchete es cerrado. ¿Se podría decir de esa manera? A ver, en el dominio el paréntesis siempre abre aquí y cierra acá. Aquí no usamos corchetes. Siempre va a tender desde el menos infinito hacia el más infinito. Y en el rango simplemente abrimos paréntesis para denotar el infinito y corchete siempre se abre para incluir a este número que tenemos aquí. En este caso es 8. Únicamente para eso se utiliza el corchete. ¿Sí? Pero siempre y cuando, siempre se cierra el paréntesis o con un mismo paréntesis o con un corchete. Listo, muchas gracias, ingeniero. A ver, vamos con una última pregunta. Alba nos dice, ¿puede estar el eje de simetría paralelo al eje de las X? No puede darse nunca ese caso, estimada. Siempre va a estar, no, casi siempre va a estar paralelo al eje de las Y. ¿Sí? Así. Aquí sería el eje de simetría. Paralelo al eje de las Y. No, al de las X no puede darse. Porque siempre la parábola va a ser vertical. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues gracias por Muchas su gracias. excelente presentación y seminario, ingeniero. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por participar en este seminario. Les esperamos en los siguientes seminarios planificados. Recuerden que la próxima semana, antes de los exámenes, tenemos seminarios de lunes a miércoles, ¿no? El día de hoy les estaré enviando el cronograma respectivo. Damos por concluido el seminario. Que tengan una buena noche y tarde. Que tengan una buena Muchas tarde. gracias.